Capítulo 2. Noches, íntimo. Tracy la visitó una vez más esa semana. Eran las 6 de la tarde cuando tocó a su puerta, y ella había quitado la nota de disculpas en su porche por si él llegaba a una hora en la que se encontraba fuera. Había dejado su proyecto en las manos correctas ese día, y se dedicó a su arte el resto de sus horas. Él la saludó con propiedad y una sonrisa que la puso nerviosa, más por su amplitud que por otra cosa. Verlo ahí parado en el umbral de su puerta la hizo sentir considerablemente más interesada y extrañada, especialmente porque no lo había visto de pie, y no pudo contemplar su altura hasta ese momento. El hombre debía medir al menos 2 metros. 50 centímetros de diferencia la hicieron sentir indefensa, incluso si el resto de personas con las que trataba a diario eran considerablemente más altas que ella. Para variar a la ocasión anterior, ella le ofreció entrar, esperando que nada de eso pudiera malinterpretarse. Tracy ni siquiera lo pensó. Melanie le ofreció un té especial de su colección mientras él le hablaba de un tema que no le gustaba desarrollar con nadie más en Fairyland. Estas son alas simbólicas, no son suficientes para erradicar la discriminación alada en el lugar de trabajo, pero basta. Mis compañeras tienen alas que les permiten volar. Pero no todas tienen la suerte de tener el trabajo que yo tengo. Ser un hada de los dientes es el máximo honor que un hada puede tener, y me esforcé mucho por conseguirlo. Además todavía tengo la práctica como hada de asistencia, y nunca he necesitado el gas de invisibilidad que hizo Jerry para las hadas que no pueden desaparecer a voluntad. Tracy se explayó en sus habilidades como si tuviese algo que probar. Le hacía inusualmente feliz hablar de lo mucho que adoraba su trabajo con alguien que estuviera dispuesta a escuchar auténticamente. Estaba feliz de que al hacerlo no pareciera un presumido, nunca podría sentirse bien si se sentía como tal. Además, como si hubiese iniciado una avalancha de comodidades para él, comenzó a hablar de los detalles de cada uno de los artefactos de los que era responsable como hada de los dientes. Le mostró a Melanie los caramelos para ladrar, la pasta para encoger, incluso el polvo para dormir. No le mostró, sin embargo, el polvo de amnesia. Siempre fue un hada. Sí. Mis padres fueron hadas también, y mis abuelos. Todos ellos fueron hadas administrativas. Las escuelas de Fairyland son muy buenas, pero las hadas más jóvenes pueden ser bastante crueles, si no se les enseña a usar la magia con cuidado, pueden hacer que sus compañeros de clase más altos y delgados tengan de repente la piel manchada y el cuello anormalmente largo, es lo menos agradable que se te pueda ocurrir. La tercera ocasión en la que Tracy llegó a casa de Melanie fue el martes de la semana siguiente. Ella decidió llevarlo a beber algo a su cafetería favorita. No diría que fue un error, pero no fue sencillo. Ella se sintió extrañada al ver cómo Tracy se asustaba con tantas cosas en el camino. Cruzaba la calle o se colocaba discretamente tras ella cuando veía que una chica paseaba a su perro. Melanie no hizo preguntas sobre esos comportamientos, sino que lo hizo hablar sobre más cosas del mundo de las hadas. Era una distracción útil. Solo hablar resultaba en una agradable manera de conocerse, y ella empezó a entender cuán verdaderamente humano podía ser Tracy, en el interior y en el mejor de los sentidos. No esperaba que un ser mágico fuera tan sensible al hablar como lo sería un amigo. Él, por otro lado, tardó un poco más en entender la razón por la que estaba dispuesto a pasar tanto tiempo en el plano humano. Quería saber más sobre el creer de los adultos, pero no dejaba de decir cosas. Al llegar a la cafetería, Tracy experimentó por primera vez el mezclarse verdaderamente con la multitud. Antes podía haber pasado junto a todos esos seres humanos sin ser visto, y estaba completamente cómodo con eso. Ahora, sin embargo, estaba comiendo junto a ellos. No desaparezcas aquí, no quisiera comer sola hoy. ¿Y si aparece uno de esos dinosaurios? ¿Qué? Dijiste un dinosaurio. Nada parecido, Tracy. Mientras tengas el tamaño que tienes, seguramente nada te pasará. Solo hay que tener cuidado al cruzar la calle. La cuarta noche que Tracy visitó a Melanie fue la que determinó la costumbre, y definió la intención de sus visitas. Aún no podían llamarse grandes amigos, pero se estableció una intención al ser la misma hora de los días martes. Además él le reveló algo más. Estoy intentando invitar a salir a una chica del departamento de juramentos. Es bastante linda. Confesó él. Aquello determinó en buena medida la imagen que Melanie tenía de él, y ayudó a que la chica se relajara respecto a la relación que podía estar surgiendo entre ambos. Aquello del romance nunca se le dio bien. Ella empezó a preguntar un poco más sobre su interés romántico, y como siempre, al chico no le costó seguir hablando. Era la primera vez que conversaban de algo un poco más casual, así que se relajaron. Así comenzó una nueva forma de hablar. El hielo entre ambos estaba oficialmente roto, y la confianza cimentada. Además esa noche sucedió que Tracy, después de recibir consejos de la peor persona que podía para coquetear con alguien, empezó a escuchar. Melanie empezó a contarle sobre su vida, pequeños detalles de a lo que se dedicaba y que le gustaba. Él sonrió unos momentos, y fue cuando se olvidó por completo que estaba yendo contra toda norma de Fairyland. La quinta noche comenzaron a ver películas en la sala de la casa de Melanie.
A ella le parecía fascinante y divertido mostrarle a alguien que no tenía ninguna noción humana el contexto que tenían todas las historias. Era un tema que le apasionaba, así que el explicarle a Tracy cada parte que no comprendía fue, para ella, la experiencia más satisfactoria que había tenido con un amigo. Adoraba hablar de sus pasiones. Para la sexta noche ambos hicieron preparativos especiales. Estaban ansiando verse solo para compartir algo que había ocurrido esa mañana. Tracy llevó palomitas con sabor a mantequilla de Minovitula, directo de Fairyland. A Melanie le costó comerlas, y solo después de que Tracy le aseguró que para obtenerlo era necesario que la Minovitula estuviera cómoda y hubiera tenido buena vida, accedió. Ni siquiera lo pensó, esas eran las mejores palomitas que hubiera probado en la vida. Ella decidió prepararle una sesión especial de clásicos animados para amenizar la tarde, haciendo especial énfasis en los musicales. Preparó entonces un karaoke con las canciones más pegajosas de esas películas. Cantaron juntos al ritmo de Disney hasta que Tracy se marchó a recoger un diente a las afueras de la ciudad. La séptima vez que se reunieron, ella le pidió a Lada a través de un correo electrónico que se vieran más temprano. Lo llevó a comer a un nuevo restaurante junto al lago. Ella lo había diseñado y lo había inaugurado hacía 2 días. Le envió una foto y a él le gustó. El restaurante era precioso, y tenía una cubierta que se alzaba en curva sobre sus cabezas con majestuosidad. Tracy no había visto construcciones así nunca en Fairyland, aquella curva en el concreto hizo que se sintiera en casa, parecía que el techo saldría volando en cualquier momento, y le recordó la estética de un ala gigante, el ala de un hada que había recibido la gracia de un sueño de un niño. Además de que se sintió cautivado por los colores, los juegos de luz y sombra, los focos que iluminaban ciertas partes de los muros para hacerle sentir que flotaban. Hablaron de sus antiguas parejas, logros laborales, gustos personales, tuvieron tiempo para decirse incluso cuáles eran sus mayores miedos, aceptarlos y seguir comiendo la deliciosa ensalada que pidieron. Volvieron a casa poco antes de las 10 de la noche, y después de que ella le regalara una corbata con formas de esquemas científicos de muelas, él se despidió para ir por un diente unos barrios al este. Pronto pasaron 2 meses en los que se conocieron lo suficiente. Hablaban todos los días por correo y se seguían mutuamente en Facebook. Ella había dejado de lado la barrera que había desarrollado para evitar hablar con las personas, incluso por internet, y dejó su orgullo de lado para responder cuando Tracy la buscaba. Él respondía también muy rápidamente, estuviera haciendo lo que estuviera haciendo. Le enviaba fotografías de Fairyland cada que podía a sabiendas de que era en contra de las reglas. Quería que ella conociera su mundo de alguna manera. Comenzó a dormir mejor desde que estaba con ella, y su vida comenzó a mejorar en algunos aspectos. Tener una amiga humana lo confortó en sobremanera, no solo porque comenzaba a recibir la fuerza de la fe de un ser humano, sino porque ella sabía escucharlo y apoyarlo en cosas que no esperaba necesitar. Él le daba algo parecido. Esa tarde, antes de ir a la casa de Melanie, se armó de valor e invitó a salir a la chica del departamento de juramentos. Su nombre era Caroline, y era alta, no tanto como él, por supuesto, delgada, y usaba siempre un peinado recogido que la hacía verse bella y elegante. Ella aceptó. Cuando llegó a casa de Melanie, ella estaba esperándolo con algunos panecillos que horneó para esa tarde, y algunos boletos para el juego de hockey de los Lobos de Hielo, que había comprado justo después de que él le hablara de su más importante trabajo de hada asistente. Ella hubiera disfrutado mucho de su noche. Me dijo que sí. Iremos a los Hada Bolos mañana por la tarde, ¿no es increíble? Ella es hermosa, además parece muy divertida. Oh, no podría haberlo hecho sin ti. Exclamó él antes de levantarla con un abrazo y dar vueltas. Él era algo torpe aún, así que antes de que pudiera bajarla, ambos cayeron sobre el asfalto antes de entrar al estadio. A Melanie le gustó el agradecimiento, pero en su corazón sentía que había algo que no le gustaba. Tal vez había algo en su amigo que podía hacerla sentir algo más. Se aterró al pensarlo, tenía mucho tiempo que alguien le había interesado de una forma diferente al gusto general que tenía por amigos o compañeros. No era como si no lo hubiera pensado, pero la idea se sintió más real que otras veces, tal vez porque ahora estaba lejos de su alcance. No le dio la importancia que merecía, y se dejó llevar por su primer instinto, rechazar la idea de que podía sentir interés romántico. Felicitó a Tracy sinceramente y lo molestó con eso un poco el resto de la tarde. Las semanas pasaron rápido. Ella tuvo mucho trabajo durante el mes que siguió, pero siempre encontraba la excusa perfecta para estar disponible los martes por la tarde. Pronto, ambos empezaron a demandarse a sí mismos más tiempo juntos. Seguían hablando todos los días por teléfono, pero ahora decidieron que tenían que verse también los sábados por la tarde. Eran rutinas que tenían, de vez en cuando veían películas, otras veces salían a pasear, a alguna feria en las que Melanie le dejaba creer a los trabajadores que eran pareja a costa de un completamente desentendido Tracy, iban a museos, a cenar, o simplemente a caminar por la costa. Ya no podían negarlo, después de 3 meses ambos eran oficialmente los mejores amigos que cualquiera de ambos pudiera tener, y a Tracy le encantaba que ella fuera su pequeño secreto. Ni siquiera Caroline lo sabía. Ambos podían hablar de lo que fuera, y seguían sorprendiéndose con su forma tan diferente de ver el mundo.
En una ocasión hicieron algo muy arriesgado. Era verano y hacía mucho calor. La noche de un sábado Melanie rentó un barco pequeño, y se llevó a Tracy a disfrutar del mar abierto, completamente a oscuras, deteniéndose solo hasta que estuvieron iluminados por la luna y las luces de la ciudad desaparecieron. Ambos se tumbaron en la cubierta de madera pequeña y disfrutaron de las estrellas mientras Tracy se las arregló para explicarle un chiste de hadas que ella disfrutó mucho. Esa fue la noche en la que Melanie finalmente admitió para sí misma que estaba enamorándose del hada que tenía junto a ella. No sabía si era muy pronto, si era correcto sentir lo que sentía por él, si tenía opción o si eso condenaría su corazón a un nuevo dolor, pero no podía evitarlo. Lanzó un largo suspiro que llegó hasta el fondo del mar, luego tomó los anteojos de Tracy y en un arranque de locura para intentar distraerse de cuán incómodo le resultó escucharlo hablar de Caroline, saltó al océano completamente oscuro y frío. Las olas la arrastraron por unos momentos, pero estuvo bien y se permitió nadar ahí un poco más de tiempo. Tracy solo gritó para que regresara, presa del miedo mientras intentaba alcanzarla inútil y de forma graciosa con su pierna sobre el agua, quejándose porque sentía miedo por la inmensidad del océano y porque en realidad no podía ver nada. Ella se cansó en poco tiempo y le entregó desde abajo sus anteojos antes de que los perdiera en el agua, y una vez pudo enfocar, él ayudó a que ella subiera nuevamente al bote. Casi nunca bebían alcohol en sus salidas, no le gustaba a ninguno especialmente, pero esa noche ella necesitó una copa. Tracy llevó a Caroline a cenar al restaurante humano que Melanie había diseñado la noche siguiente. No le dijo nada a ella para evitar que Caroline se diera cuenta que alguien lo conocía ahí, le dijo que había encontrado ese lugar una vez que entregó un billete a un chico que se durmió en la cocina. Caroline pensó que era algo que hacían las hadas de los dientes y no se preocupó. Melanie no comprendió la razón por la que no le había comentado nada, y sintió algo frío recorrer su espalda cuando vio que Tracy invitaba a Caroline a bailar en medio de la pista. Melanie se encontraría con el dueño del restaurante ahí mismo para discutir sobre la construcción de un nuevo restaurante del otro lado de la ciudad. Pidieron la mesa más apartada posible de donde Tracy tenía su cita, pero para Caroline, incluso después de probar la deliciosa comida que servían ahí, el plano humano le seguía pareciendo sucio y poco interesante. Volvieron temprano a Fairyland y pasaron el resto de la noche en el Adaoke. Melanie suspiró las horas que siguieron oscuras, y no se sintió con energía para responder sus mensajes en 24 horas. Sin embargo, comenzó a hacer algo que no hacía en mucho tiempo, recolectar cosas que le recordaran a él, y las colocó en una caja que guardaría en su armario. Tenía ya algunas fotografías, y había conservado la cuenta de la primera comida que habían tenido en el restaurante. También la puso ahí. Las contempló con dulzura, esperando que en sus ojos no se reflejara ni un poco del dolor que afligía su corazón, incluso frente a nadie. Se sintió culpable al comenzar a derramar lágrimas solo a la vista de sus abrigos, como si las experiencias que creía que la habían endurecido de corazón y que no sobrepasaban un corazón roto en el pasado, la juzgaran y la hicieran sentir débil por ser incapaz de sobrellevar algo que se suponía debía serle sencillo. Tuvo la intención de disfrutar de su amistad alguna vez, pero las cosas habían cambiado y no era capaz de sobreponerse a las charlas que tenía con él sin someterse a los llantos internos que morían en su pecho, justo antes de subir a su cuello y sobrepasar la clavícula. Sin embargo, había sido su responsabilidad ser aquel soporte, y decidió asumirlo porque entendía la importancia de tener un amigo, uno auténtico que trajese algo de energía a la monotonía de la rutina. Quería a Tracy, y por quererse a sí misma también se permitió seguir escuchándolo, porque aunque estuviera quemando en su mandíbula y picando en sus ojos el dolor de los celos sin sentido, amaba contemplarlo mientras era feliz, pavoneándose de sus experiencias con su novia y resaltando cada punto que la hacía más maravillosa. Era esta una recompensa más grande. Ella anhelaba sus atenciones más que los cumplidos que él le hacía a Caroline a sus espaldas, lo bien que hablaba de ella siempre desde el amor. Eso fue nuevo para Melanie, porque si bien quería ser como aquella chica, ser vista hermosa a los ojos de alguien como Tracy y ser admirada por un talento personal, algo egoísta en ella se desprendió y solo para jerarquizar en su cabeza la relevancia de la compañía, haciéndole ver que poco importaban sus caprichos de niña insegura y orgullosa frente a la alegría que le daría solo compartir con él algo de tiempo extra, algunas opiniones y, tal vez llegara a hablar de sentimientos claramente. Esperando que pudiera comprenderlos aún mejor si los ponía en palabras para él. No había deseado compartir eso con nadie, era su vida así y le placía, ¿quién objetaría eso? Melanie preparó el platillo favorito de Tracy para su cumpleaños, 6 meses después de que comenzaran con su amistad. ¿Qué podía darle a alguien que podía hacer magia? Decidió pintar para él un retrato suyo en óleo de 30x 40 centímetros, y lo había enmarcado con un cuadro dorado muy hermoso. Había puesto especial cuidado en detallar los brillos de su broche de alas, y no podía decir que no se divirtió pintando la sonrisa casi psicótica y el encanto de los lentes con armazón oscuro. Cuando se lo dio, sintió miedo por un instante. Tracy dejó de sonreír cuando vio su pintura, y sus ojos descansaron largamente en los detalles que contempló en el retrato. Melanie hizo lo posible por distraerse de lo que parecía ser un momento tenso de su relación, buscando en las paredes una excusa perfecta para justificar su trabajo, pero no encontró nada. Creyó que no le había gustado por algunos segundos. Tracy, por su parte,
Esperó a que la emoción se condensara en su interior para moverse. Sostuvo el cuadro con una mano y se levantó de su asiento junto a la mesa para caminar hasta Melanie y abrazarla fuertemente. Nunca había recibido nada como eso. Se conmovió con el detalle y no dejó de abrazar a Melanie por al menos 3 minutos, sin decir nada, solo inclinando su cabeza contra ella y dejándose disfrutar de la calidez y magia que comenzó a brotar de ambos. ¿Te gustó entonces? Es increíble. Respondió él. Eres increíble.